Bueno, 21 de septiembre, que es mañana, no solamente es el Día de la Primavera, el Día del Estudiante, sino el Día de la Sanidad. Y se elige este día porque se reconocen derechos laborales de trabajadores de la salud. Y el 21 de septiembre de 1941 se funda ATSA también, y este es un segundo motivo por el tema de que los trabajadores de la sanidad tienen su día. Pero como se conoce globalmente como el Día de la Sanidad, estamos charlando hoy con el director médico de Clínica Centro, así que bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido acá. Buenas noches. Estamos con el doctor Ezequiel Giraudo. Ezequiel, ¿cómo está el sistema sanitario? Tanto que no quiero volver al tema de la pandemia, ¿no? Pero tanto se aplaudió, tanto se celebró, tanto se agasajó a médicos, a enfermeros, a personal auxiliar de las clínicas por esa labor heroica, ¿no? ¿Cómo sigue hoy en día todo este sistema? El sistema argentino de salud es complejo, históricamente complejo, motivo por el cual trabajar en el sistema de salud, digamos, independientemente de los vaivenes socioeconómicos, es difícil, ¿no? La pandemia fue un punto de inflexión muy importante, una crisis muy importante. Uno pensaba, en lo personal, creo que la mayoría comparte la misma idea, es que de esta crisis íbamos a salir mucho más airioso, ¿no? Mucho más fortalecido. Sí. Y la verdad que vemos que, digamos, fue de cierta manera un reconocimiento temporal, parcial, y que el tiempo diluye. Aparte uno veía hay algo que nunca se dio, que es una integración seria entre lo público y lo privado, que no sé si tiene que ver con el dinero, sino con la articulación, que parecía que iba a andar bien, que iba a funcionar, y después fue mucho anuncio político, pero quedó en la nada, ¿no? La pandemia creo que hubiese sido la excusa ideal para esta integración del sistema, ¿no? De todas maneras, de a poco, y uno tiene esperanza, y uno en lo que pueda participar lo hace, de a poco empiezan a surgir algunas señales. Hace un par de meses atrás, todas las instituciones privadas de Junín firmaron un convenio a través del Hospital de Junín con Cucaiba para una integración del sistema que tiene que ver con la procuración de órganos. Y la verdad que son pequeños, que es el primero que se firmó en la provincia, la verdad que uno empieza a ver señales, digamos, ¿no? De empezar a actuar, a trabajar de manera conjunta. Pero bueno, sí, hay mucha cuestión política, hay un montón de cuestiones que traban o dificultan un poco el proceso, ¿no? Aparte el desfinanciamiento que en algunos casos se provoca con, hoy en día está en el tapete el problema del IOMA, ¿no? Sí. Pero también hay como una bomba de tiempo que afecta no solo a los profesionales médicos, sino también a las clínicas, con el tema del financiamiento de obras sociales y cómo funciona este sistema. Estaría bueno que en algún momento hubiera una integración o una supervisión o una acción más importante del Estado como valor, ¿no? Sí, totalmente. Como te decía, el sistema de salud argentino es complejo. Es un híbrido, es una mezcla de distintos actores, distintos subsectores. Hay mucha desregulación en algunas áreas, otras áreas son muy grises, y esto genera, digamos, impacto en el profesional, en sus honorarios, no solo médico, digo enfermero, digamos camillero, todo el personal de salud, y en las instituciones, ¿no? Es complejo, pero bueno, nada, me parece que estamos un poco acostumbrados a esto, digamos, y uno va intentando pasarlo de la mejor manera posible. Vos sabés que a mí me tocó estar en Clínica Centro, no el primer pico de la pandemia, sino el segundo, en el del 2021, ¿no? Ahí cuando estábamos todos muy aislados, veía entrar a los enfermeros, a las enfermeras cambiándose 20 veces de cosas que uno al final no sabía si estaba bien o mal, pero viste que uno se ponía cosas, la descartaba, se lavaba Totalmente. 20 veces, y creo que también con algún protocolo, pero el personal sanitario hizo lo que pudo. Se le pide mucho a los enfermeros, a las enfermeras, se le pide especialización, se le pide tecnicaturas, licenciaturas, etc. ¿Cómo llegamos a los reconocimientos, ¿no? Al reconocimiento real como profesional hecho y derecho, y no como un empleado raso? Sí, enfermería en general, digamos, yo creo que es
dentro del equipo de salud es el pilar fundamental. Digamos, son las personas que están todo el tiempo con el paciente, con la familia, contienen. Históricamente, digamos, no han podido todavía generar, no hemos podido generar, empezar a darle determinadas funciones de mucha más importancia. Hoy en España, por ejemplo, se está habilitando la posibilidad de generar, digamos, que ellos puedan indicar determinada medicación, digamos, obviamente con una supervisión, digamos, ¿no? Pero creo que el futuro de la enfermería es eso, ¿no? Digamos, cada vez más profesionalizarse cada vez más y que empiece a tomar un rol más importante en cuanto a determinadas cosas que antes no lo podía hacer, ¿no? Se vio mucho, sobre todo en el momento de la pandemia, donde Totalmente. muchas veces era el único contacto posible, Sí. porque el médico estaba colapsado con los casos más graves, ¿no? Sí. Y lo de rutina lo tenía que ir llevando por ahí Y creo que son las paramédico. personas que más expuestas estuvieron, Ujú. ¿no? Sí. Sí, totalmente. Sí, yo creo que de todas maneras se reconoce el trabajo, obviamente, pero creo que hay que trabajar un poco más en eso, ¿no? En el reconocimiento en general. A mí lo que me gusta del 21 de septiembre, además de ser el Día de Estudiante, lo que me gusta es que es el Día del Médico, es el Día del Enfermero, enfermera, es el Día del Camillero, es el Día del ambulanciero, del administrativo. Como todo, como un global, ¿no? Es el Día del Equipo. Claro, claro. Que la idea, justamente en medicina, ya gracias a Dios hace muchos años, el concepto de individual no sirve, y es el trabajo en equipo, ¿no? Sí, sí. Así que, Es ese global totalmente. fantástico, si cada uno sabe lo que tiene que hacer, porque la ambulancia también, cuando va a la emergencia, si no sabe por dónde ir, cómo hacer más rápido. La gente de mantenimiento, Indudable. totalmente. Indudable, indudable. Totalmente. ¿Y cómo se ve el laburo de este equipo, de este combo en la clínica? ¿Cómo lo ves que ha cambiado con el tiempo? Yo, obviamente hace muchos años que trabajo en la clínica, hace no muchos meses que soy director médico, y la verdad que para mí es un orgullo trabajar con la gente, con el equipo de salud que yo trabajo. Súper comprometidos con ánimo de enseñar, de tomar nuevos conocimientos, de compartir, de aportar su granito de arena, ¿no?, para el funcionamiento. Y la verdad que es un equipo de laburo hermoso. Independientemente de la clínica, viene generando un proyecto de infraestructura, de crecimiento muy importante, que no sería, digamos, tan importante si no tuviese un equipo de salud como que forma parte de la institución, ¿no? Y que la gente lo ha visto también, porque Sí. o sea, porque van creciendo con una gran carga de gente Sí. en el medio, lo cual complica las cosas, porque por ahí tiene que decir, vaya por allá, hay algo en construcción, Totalmente. esquiva por este lado, pero... Y obviamente surgiendo problemas, y nosotros siempre súper abiertos y súper receptivos a la crítica, a que nos evidencien el error, porque creemos que es la única forma también de mejorar, ¿no? Y todo el personal lo toma como esa manera, ¿no? Así que no, la verdad que estoy súper contento. Bueno, los equipos de salud hoy en día trabajan un poco más sobre la salud integral, ¿no? Con que el individuo no llega a percibir la clínica en la enfermedad, sino que no tenga que pisar nunca la clínica y en esto está como una preclínica, ¿no? Como un pre-equipo de salud para que no caigas ahí. Mi sueño y el sueño de muchos de los integrantes en la clínica es que la institución sea esa institución que te acompaña a lo largo de la vida, ¿no? Que la necesites, que esté cuando necesites verdaderamente de alguna urgencia, una emergencia, pero que te pueda acompañar al desarrollo normal de tus hijos, en el desarrollo, en el control del embarazo, digamos, en el acompañamiento, en los controles clínicos. Yo no me sentiría identificado con una institución donde toda mi familia no se pueda sentir identificada, ¿no? Claro. O donde le fue mal, donde te dicen, viste, Totalmente. no sé, estás en la clínica, ¿qué te pasó? Totalmente. ¿Qué te Totalmente. Y hoy la gente no busca, yo soy clínico, especialista en clínica médica hace muchos años, y yo digo que el 80% de las personas que concurren a mi consultorio particular son personas sanas.
¿no? Que van a hacerse el chequeo, que vienen a charlar, o que vienen a comentar alguna situación, o vienen a comentar alguna situación familiar, no médica, ¿no? Creo que ese es lo que se pudo lograr con el tiempo en la medicina en general y en el equipo de salud en general, ¿no? Pero hay gente que se preocupa todavía, vos que sos clínico lo sabés, es decir, le ordenás una batería de análisis y decís, ¿qué me habrá visto el doctor, no, que me dio todo esto? Y en realidad lo que está es descartando. Yo igual soy de la rama de que no me gusta pedir demasiado. O sea, que no, se asusta el paciente, ¿viste? No me gusta pedir demasiado, lo justo y necesario, digamos, ¿no? Pero sí, y la gente, hay un cambio sobre el control de salud, sobre, ¿no? Y por ejemplo la enfermería en ese sentido ocupa un lugar muy importante. Hay gente que va a la clínica porque tuvo una molestia, creyó que podía tener la presión alta y la enfermera le toma la presión y le comenta y le explica los cuidados que tiene que tener. No, la verdad hasta que puede bajar la presión con ese consejo. en el 90% de los casos. Sí, sí. Totalmente. Sí, sí. Bueno, ¿y qué te gustaría que evolucione en este tratamiento que vos me decías, el de la sanidad como concepto integral? Me gustaría que se reconozca más la función del equipo de salud, ¿no? Creo que no es adecuado el reconocimiento. No lo digo. A veces los médicos tenemos por ahí por parte de los pacientes, por una cuestión, diría que casi hasta histórica, de presencia médica, ¿no? Y la palabra del médico, la pulcritud de sus manos y de su expertise. Pero muchas veces no se reconoce de la misma manera al resto del personal de salud, que insisto, es fundamental. Yo sin el personal de mantenimiento, sin el camillero, sin la cocinera... Claro, el que te atiende y te toma el turno no entiende... No puedo trabajar. Si podés atenderte más tarde o más temprano. Totalmente. Y te maneja mal la agenda, ya cometí un error, ¿no? Totalmente. Sí. Eso me parece fundamental, que se reconozca al personal de salud como corresponde. Y no solo lo digo desde el punto de vista económico, que también debe ser reconocido, sino también desde el punto de vista de la importancia de su trabajo. Bueno, ahí volvemos a lo de antes, ¿no? Este sistema complejo, el argentino, en donde se complica ver cómo se financia todo, ¿no? Porque hoy en día no solamente, si bien los enfermeros históricamente tuvieron problemas de reconocimiento económico, hoy en día hasta el personal médico está teniendo un reconocimiento que es un tanto escaso, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver con el financiamiento general. Creo que los dueños de las clínicas también están tratando de ver cómo mantienen su empresa a flote. No escapa a ninguna realidad, claro, digamos, claro. ¿no? Hubo periodos de desfasaje que complican, pero bueno, digamos, uno sigue trabajando, sigue apostando y creo que ese es el camino, ¿no? Intentar, digamos, a veces se acotan recursos, pero bueno, nada, tenemos que trabajar con lo que hay y de la mejor manera posible. Y tenemos que ser responsables también de no sobreexplotar el poco financiamiento, digamos, de no malgastarlo. Bueno, vos me decías hoy esto de que no me gusta pedir tantas cosas. No. Es que hay algunas cosas que se pueden descartar con algunas preguntas, ¿no? Sí, exactamente. También es que, en general, la formación de recursos humanos en salud ya hace muchos años está en crisis. El recurso humano, digamos, médico, digamos, es cada vez más dificultoso, tiene cada vez una formación un poco más reducida. Yo cuando me recibí no existía la posibilidad de, o en mi cabeza, por lo menos en la mayoría de mis compañeros, no hacer una residencia. Claro. ¿No? Y hoy sucede a veces. Sí. Hoy sucede. Hoy sucede. Entonces sí. La formación a veces propia de grado no es la suficiente. Entonces ante determinadas situaciones uno termina de profesionales que terminan utilizando o sobreutilizando recursos que por ahí se pueden evitar. Por eso creo que la educación es fundamental. Médica, en enfermeros, en camilleros, en administrativos, en todo. Nosotros en la residencia en la clínica tenemos concurrentes de clínica médica y eso es un paso para nosotros muy importante. Viste que hoy se habla tanto de economía y bueno, tenemos un presidente que es economista, no me quiero ir por el lado político, pero viste que dice por ahí, los derechos son infinitos y los recursos son finitos. En esto también, o sea, los estudios son infinitos, podés hacer
lo que vos quieras, pero si no utilizás bien ese recurso, no hay con qué pagarlo. Un estudio que se hace no indicado adecuadamente hoy es un estudio que mañana no se va a poder hacer, porque el dinero en un momento se termina. O se lo sacás a otra persona que sí realmente lo necesita. Sí. Bueno, estamos con el doctor Ezequiel Giraudo, hablando de este Día de la Sanidad. ¿Quién lo definió muy bien, como un global, como el equipo? Decía porque la gente también tiene que formar parte de este equipo, ¿no? Como para ayudar el proceso de la sanidad. O sea, digo, si no te dan una mano a los pacientes, estamos sonados, ¿no? Si el paciente no quiere ser exactamente sano. ¿En qué podemos ayudar los pacientes a esta sanidad? ¿Cómo somos más colaborativos? Con compromiso. Con el compromiso. Yo creo que, digamos, igual de todas maneras cambió mucho en el último tiempo, o por lo menos mi perspectiva. En general antes, digamos, hubo un periodo donde el médico era el responsable de lo que te pasaba y la gente empezó a entender que en realidad los responsables somos nosotros mismos, digamos, ¿no? Claro, porque la gente también empezó a exigir derechos. Cuando vos exigís derechos, tenés obligaciones, ¿no? Entonces tenés derecho del paciente, todo bien, pero también hacerte responsable de lo que haces como paciente, ¿no? Y creo que desde hace un tiempo se viene implementando algo que vos comentaste, digamos que justamente es una atención centrada en el paciente y en la familia, pero con una participación absoluta del paciente y de la familia. Mucho más activa. Antes era, dígame doctor, y hacían lo que era. Entonces hoy tienen acceso a información, el acceso es muy importante, motivo por el cual al profesional se le exige determinados parámetros o se le consultan determinadas cosas que uno puede acceder, pero también empezó a entender que vos tenés estas opciones de tratamiento, de terapéutica o de controles y que vos te tenés que hacer cargo de tomar esa decisión. Yo creo que el compromiso en general, de la población en general, digamos, es lo que hace que, digamos, que el sistema todavía, digamos, se pueda mantener, digamos, ¿no? Funcionando. Aparte hoy es más claro que el paciente pueda decidir qué es lo que considera su... está todo centrado sobre el concepto vida y para un paciente la vida no es lo mismo que para otro. O sea, depende cómo quieras vivirla y cuál es el centro de tu movimiento y de tu estrategia, hasta dónde llega tu vida para ver si la considerás vida o no, ¿no? Ese concepto. El equipo de salud aprendió también que ya no existe esa forma de medicina paternalista donde era la opinión del profesional o no y empezamos a entender digamos, que la gente tiene que tomar sus propias decisiones y que uno no está para retar a nadie y que uno pone sobre la mesa un abanico de posibilidades y que de una manera de negociación entre el profesional y el paciente, digamos, se llega a lo que ambos consideran la mejor opción, ¿no? Me dijiste Argentina con un sistema híbrido de salud, público, privado, en el medio también las obras sociales que también son híbridos, como son como un ente público, privado, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos el Estado que en su momento había encarado campañas muy importantes de vacunación. Hay momentos donde se retira. Bueno, antes con el COVID se vio mucho presencia del Estado, ahora con el dengue se ve menos. ¿Cuán importante es eso en el impacto de la sanidad general de todo? ¿Cómo lo ves? Desde que hubo una modificación de la Constitución, la salud depende de las provincias, ¿no? El Ministerio de Salud lo que hace es dar lineamientos, digamos, en general, algunos programas nacionales, pero son de lineamientos y la provincia aplica, digamos, lo que mismos quieren, ¿no? Eso ya es una dificultad porque cada uno puede tener una visión. Y muchas veces se termina politizando de alguna manera determinadas... mediatizando más que politizando determinadas situaciones que a veces es necesario por ahí escuchar más la opinión, la voz del experto, del que mayor conocimiento tiene en esto. Las vacunas es una situación, ¿no? Uno, digamos, la vacuna del dengue, uno sabe que la puede aplicar desde los 4 años hasta los 60 y pico años, pero digamos, las campañas vacunatorias están destinadas a personas que tienen mayor riesgo, en el resto de la gente no ha demostrado grandes beneficios, entonces depende cómo también se informe o cómo se da a conocer esa información. Si no, se da como una psicosis, yo quiero la vacuna, quiero la vacuna, quiero la vacuna y no sabemos para qué.
La primera indicación de vacuna es tener ganas de vacunarse. Pero digo, está bien, lo cual no significa que el Estado te tenga que proveer la vacuna. Exacto. Simplemente el Estado va a buscar, digamos, proteger al que más riesgo tiene, ¿no? Pero muchas veces esto dice, entonces, claro, estamos acortando determinados derechos. Bueno, es un poco, digamos, en conflicto. Lo cual, ahí entra la responsabilidad del médico, ¿no? En el consultorio y de explicar esta situación. Mire, esto es así, esto es de indicaciones, yo me quiero de la gripe, me parece genial, te podés vacunar, no entras dentro del grupo de riesgo, pagala, abonala. Claro. Porque no demostró beneficio en esta gente, digamos, ¿no? En tu caso. Bueno, yo creo que, digamos, eso genera un poco de ruido a la mediatización de las opiniones, digamos, a veces. Claro, pero también si se poco. hipermediatiza eso, después el criterio médico que se lo está dando un profesional, a veces saliéndose del eje político, el económico, el mediático, etcétera, es un problema, porque al final dice, ¿este me lo dirá para ahorrar en vacunas o me lo dirá realmente Claro. porque lo piensa como médico? Y ahí es donde se complica, ¿no? Sí, este concepto. pero ahí es donde está la responsabilidad del profesional. Los médicos tenemos que entender, la mayoría lo hace, ¿no? Pero los médicos tenemos que entender que somos, por sobre todas las cosas, antes de dispensadores de medicamentos, de indicar estudios, todo, somos educadores. Claro. Ese es el primer, digamos, nuestra primera función. Tenemos que educar, tenemos que explicar, tenemos que decir, digamos, en base a la mejor evidencia científica, ni siquiera en base a nuestra experiencia, Claro. sino a la mejor evidencia científica, que es lo que corresponde. Tomarse su tiempo, explicar. Está bien, después discutamos, y tengo mucho tiempo, tengo mucho trabajo, pero bueno, digamos, es nuestra principal función. Del equipo de salud en general, ¿eh? De enfermería, es nuestra principal función es educar a la gente. Bueno, en eso, y ahora no se escucha tanto por ahí, pero había mucho tiempo donde se dieron muchas campañas masivas, sobre todo de región sanitaria tercera, que es la que nos pertenece, en donde se educaba. Yo me acuerdo con el SIDA, fue una campaña gigantesca. Bueno, con el dengue se han hecho varias durante varios años, y ahora es como que estamos como los patos, ¿viste? Nos cae el agua, pero nos resbala y ya eso del Egypt ya está, entonces ¿qué vamos a hacer? Pero qué importante es esa función docente. Sí, pero deben volver esas campañas. Hace muy poquito el Ministerio, digamos, arrojó datos preocupantes, que por ejemplo, digamos, un incremento importantísimo en los casos de sífilis. Entonces, digamos, es fundamental, digamos, que pongamos una fuerte campaña para poder hablar de las enfermedades de Claro, transmisión básico, sexual. curable, prevenible. Totalmente. Es un verdadero delito que esté circulando. Esas campañas deberían, digamos, masificarse o deberían reforzarse más. No digo que no existan, existen, pero yo creo que todavía se debería Le hacer falta mucho presencia, más claro, le falta presencia. Sí, sí. Bueno, Ezequiel, un gustazo realmente No, por favor. hablar con vos. Voló la media hora como siempre nos pasa los viernes y bueno, felicitaciones a vos y a todo el equipo por este día que se viene mañana y que lo festejen de la mejor manera posible, que seguramente va a ser laburando. Sí, te agradezco mucho el espacio y nada, y aprovecho de mandar un gran cariño a todo el personal de salud y por supuesto mucho más a la gente que trabaja conmigo día a día, que los quiero mucho y que me siento muy orgulloso de ellos.